Capítulo 26. Vitrina de cristal. Embelesado con las hélices del avión, Harrison se quedó dormido contra el cristal de la ventanilla. A medida que su cara iba deslizándose lentamente hacia abajo, su semblante era cada vez más extraño. Un pollo buitre plateado que surcaba los cielos con gracia creyó reconocer en Harrison a su bisabuela Engrocia, con lo que se posó como pudo sobre el ala del avión, gritando a Harrison: «¡Abuela! ¿Por qué tiene usted esa cara de cochinabo? ¿Qué le han hecho estos humanos?» Harrison despertó sobresaltado por los graznidos, lo cual sobresaltó al pollo buitre, el cual se quedó dormido contra el cristal de la ventanilla. A medida que su cara iba deslizándose lentamente hacia abajo, su semblante era cada vez más extraño. Harrison creyó reconocer a su padre, con lo que se puso a gritar: «¡Padre! ¿Qué hace ahí fuera, hombre? Bájese de ahí ahora mismo, que es peligroso». El pollo buitre despertó sobresaltado por los gritos, lo cual sobresaltó a Harrison, el cual se quedó dormido contra el cristal de la ventanilla. El piloto se dirigió hasta el asiento que ocupaba Harrison, y se dirigió a él en estos términos: «Oiga usted, imbécil, como se le ocurra deslizar la cara lentamente hacia abajo otra vez, le esparzo el cerebro sobre una tostada de pan integral. ¿Estamos? ¿Pero no ve cómo me lo está dejando todo de mocos?» «Claro», respondió Harrison. «Ya decía yo que las montañas estaban muy verdes para ser invierno. Se lo agradezco mucho», dijo mientras abrazaba al piloto. «Me ha salvado usted la vida». Cuando el aeroplano iniciaba la fase de aproximación al aeropuerto de Grantheu, Harrison divisó a lo lejos el hotel El Pocholo de Ronchas Calvas. Incluso reconoció al recepcionista por sus inconfundibles pelillos de la nariz. Esa visión le produjo una cierta añoranza de los felices días que había pasado en ese hotel. La voz del piloto a través de la megafonía del avión sacó a Harrison de sus ensoñaciones. «Damas y caballeros, en breves instantes tomaremos tierra en el aeropuerto de Grantheu. Si detectan el más leve movimiento del imbécil hacia la ventanilla, tienen mi permiso para arrearle un martillazo en la flóbula epituquial». Al bajar del avión, Harrison se dirigió al ala del mismo, en el que se hallaba el pollo buitre, profundamente dormido. «Tú no eres mi padre», le dijo Harrison. El pajarito despertó sobresaltado, y al ver a Harrison frente a él, tuvo tanto pánico que se quedó dormido contra el cristal de la ventanilla. «¡Qué comportamiento más absurdo!», observó Harrison, mientras masticaba con las fosas nasales la punta de su bota. «Pero al mismo tiempo, qué elegancia sin par». Durante su estancia en Grantheu, el explorador estuvo, como siempre, intentando hallar algún rastro del orinal de las tinieblas. Había conseguido un permiso especial para registrar los antiguos edificios oficiales de la Gran República Continental, el antiguo Alto Tribunal de Justicia Suprema Superior y el antiguo Parlamento. Terminó su búsqueda en 2 semanas. Por desgracia, lo más interesante que encontró en el primero de los edificios fue un esqueleto fosilizado de fiblatosaurio debajo de una silla. Y lo más destacado de su registro del antiguo Parlamento fue una silla que estaba debajo de una señora con gafas. Una tarde, mientras paseaba por el paseo marítimo de la bella ciudad del Valle de las Grimas, pensando, desanimado, en su próximo regreso a Sopaboba, le pareció recordar haber leído que el presidente Flipando de Gametos había vivido en una casa de su propiedad y no en un edificio oficial, con lo que si encontraba tal casa, podría tener otra oportunidad de hallar un rastro que le condujera hasta el orinal. Por suerte, llevaba el Tratado de Historia Universal en su mochila. Quizá contuviera algo de utilidad al respecto. Las montañas del oeste han sido muy famosas siempre por estar en el oeste, pero también lo han sido por su montañosidad evidente. Aprovechando, pues, esas 2 virtudes que poseían dichas montañas, Flipando de Gametos se estableció en ellas para fundar una república que ha sobrevivido al paso de los años y que ha acabado englobando el planeta entero. Por republicano decreto se estableció que la residencia oficial del presidente sería la Casa de la Colina de las Pañoñas, cuyo nombre se debía a que era una casa, a que estaba en una colina y a que en esa colina había muchas pañoñas. Si, por ejemplo, hubiera sido una palangana que hubiera estado en un chufletufle en el cual hubiera habido numerosos moniatos, entonces estaríamos hablando de la palangana del chufletufle de los moniatos, pero no es el caso. Centrémonos, pues, en la casa de la colina de las Pañoñas.
Cuando el gobierno de la República se trasladó a Sopaboba, la casa de la Colina de las Pañoñas dejó de cumplir la función de residencia del presidente y fue vendida a la familia de Gametos por un módico precio. Posteriormente, los de Gametos vendieron la casa a la familia de Paletos por un considerable dineral. Aún así, los de Paletos se dieron con un canto en los dientes. Al ser vistos, alguien les preguntó: ¿por qué os dais con un canto en los paletos de Paletos? No se sabe exactamente qué respondieron estos, aunque es un asunto que ha generado mucha polémica. Fluttesplunge realizó su tesis doctoral acerca de este tema. Es el mayor trabajo al respecto, seguido de cerca por la obra de Flutokamp, que solo tiene 2 páginas menos. Los 2 autores no se ponen de acuerdo en sus conclusiones, pero existe una tesis doctoral, la de Flutiverdur, que dice que Fluttesplunge y Flutokamp no se ponen de acuerdo porque el primero afirma que a su abuelo le robó una vaca el abuelo del segundo. Aunque al final de su tesis Flutiverdur reconoce ser parte implicada en la disputa, pues al parecer la vaca era su abuela. Con el paso del tiempo, la casa de la Colina de las Pañoñas quedó integrada en el casco urbano de Granciu y sigue siendo propiedad de la familia de Paletos. Harrison recuperó el ánimo. Solo tenía que encontrar la casa. Vio a 3 ancianos que estaban sentados en un banco, opinando en voz alta acerca de todo. Su técnica era muy simple. Cada vez que oían una opinión, decían a coro: «Sí, sí, sí». Y cada vez que oían un «sí», daban 3 opiniones. Lo bueno de esa técnica es que les ocupaba todo el día. Lo malo era que se les acumulaba más y más trabajo pendiente. Harrison se acercó a ellos y les preguntó acerca de la casa. Los hombres dejaron de hablar de inmediato y sonrieron al forastero. Uno de ellos se levantó y le dijo: No te preocupes, muchacho, voy a por ella. ¿Pero no sería mejor que fuera yo?, preguntó Harrison extrañado. No, muchacho, no es necesario, espera aquí. El hombre se fue, y sus 2 compañeros se quedaron sentados sonriendo a Harrison. Minutos más tarde, el hombre regresó y entregó un objeto al explorador. «¿Qué es esto?», preguntó Harrison. Pues lo que buscabas, respondió el hombre. La palangana del chufletufle de los moniatos, ¿no es lo que querías? Pues no, dijo Harrison. Los hombres volvieron a sonreír al explorador, pero esta vez a bastonazos. Cuando se hubo liberado de los 3 ancianos, Harrison volvió a preguntar por la casa a un lugareño que no tenía ni idea de dónde estaba esta, aunque por suerte le indicó bien. Lo cierto es que no sabía cómo iba a hacer para registrar la dichosa casa. Ninguna familia en su sano juicio permitiría que un extraño registrara su hogar así porque sí. Pero por probar no perdía nada. Quizá no era una familia en su sano juicio. Quizá estuvieran locos. Quizá habría suerte. Harrison llamó al timbre. Abrió la puerta un hombre bajito y regordete, que al ver a Harrison empezó a chillar, patalear, revolcarse por el suelo y tirarse de los pelos. «No ha habido suerte», se dijo Harrison. El hombre recobró la compostura. «¿Qué desea usted?», preguntó. «Yo, nada», dijo Harrison para no levantar sospechas. «Menos mal, pensaba que había venido usted a registrar mi casa. Pero pase, hombre, no se quede en la puerta». Una vez dentro, el hombre le invitó a limonada con atún. Según le contó a Harrison, se llamaba Mondadori de Paletos, y vivía solo en esa casa desde que sus padres fallecieron. «Me llamo Mondadori de Paletos», contó Mondadori de Paletos, «y vivo solo en esta casa desde que mis padres fallecieron». «¿No me lo había contado ya?», preguntó Harrison. «Que yo sepa, no». Aprovechando un descuido del señor de Paletos, el explorador registró la casa de arriba a abajo, pero no encontró nada que pudiera ayudarlo en su búsqueda. «¡Uy, qué descuido más tonto acabo de tener!», dijo Mondadori. «Pues a mí me ha ido la mar de bien». «¡Cuánto me alegro, señor!». «Bueno, pues debería irme ya. Mi avión sale la semana que viene». «En ese caso, no le entretengo más. Solo lamento que no haya visto usted el saco de mierda». «¿A qué saco se refiere usted?», preguntó Harrison. «Pues al de mierda, ¿no se lo acabo de decir?» «Me refería a qué saco de mierda se refiere usted». «Pues me refiero al saco de mierda que, en siendo un saco, contiene mierda». «Lo cierto es que dicho así suena hermoso». «Entonces, ¿quiere usted verlo?» «Me encantaría». Resultó que a Harrison le había quedado una zona de la casa por registrar.
La clave de todo era una tapadera de jarrón que había en el comedor. Debajo de dicha tapadera había un jarrón, debajo del cual había un tapete, debajo del cual había una mesa, debajo de la cual había una alfombra, debajo de la cual había una trampilla, debajo de la cual había un sótano, debajo del cual no había nada más. A Harrison le resultó extraño que estando ese sótano tan abajo se le hubiese pasado por alto. Mondadori levantó la trampilla y acompañó a su invitado a través de unas estrechas escaleras hacia el sótano. El explorador quedó maravillado al ver lo que había en el centro de la misteriosa estancia subterránea. Una preciosa vitrina iluminada con 3 potentes focos, dentro de la cual había un saco de zurullos de gaviota. «Tenía usted razón», dijo Harrison. «Es un saco de mierda realmente bonito. ¿Por qué está dentro de esta vitrina?» «Lleva así toda la vida», respondió Mondadori. «Por lo visto, esta vitrina la mandó construir el primer presidente de la República. Lea usted la placa, lea». Harrison observó una bella placa metálica en la base de la vitrina, que así decía: «Este saco de zurullos me salvó la vida, y por eso debe ocupar un lugar destacado en esta casa. Fue el arma que me permitió derrotar a Rudembrullo. Sin él yo hubiera sucumbido a su poder. Lamentablemente no pude destruir a mi enemigo, escapó. Volverá, con su maldito orinal, pero lo estaremos esperando, con muchos sacos, de mierda, de gaviota». La emoción que sintió Harrison en ese momento fue indescriptible. Una tontería en esta ocasión intentar describirla, pues fracasaríamos estrepitosamente en el intento. En todo caso, por fin había encontrado el explorador una auténtica pista acerca del paradero del orinal de las tinieblas. Lo tuvo Rudembrullo. Después de todo, el viaje a Granziu había resultado un verdadero éxito. Debido a esta hazaña de Harrison Gaitasoplas, a partir de ese momento, los exploradores de todo Monchu no se deseaban suerte unos a otros, sino que se deseaban mucha mierda. Otros colectivos copiaron la idea, pero lo hicieron sin conocer la verdadera historia. Pensando en esta victoria y ya en el avión de regreso a Sopaboba, Harrison se quedó dormido. Unos graznidos lo despertaron. «¡Padre!», exclamó.